Voy a leer un cuento que escribí hace un tiempo ya. Se llama Lucía y la tormenta. Todo comenzó como una inocente ocurrencia de una noche de tormenta. Serían las 11 cuando dejamos el bar después de unos cuantos tragos y partidos de truco por la vuelta. Regresábamos a pie a nuestros hogares hablando macanas sin sentido. Al momento que observamos en esa oscuridad la luz de una ventana que mezclaba su llama de luz amarillenta con los truenos y relámpagos sobre la calle de tierra. Creo que el petizo Ascuénaga dijo que esa era la ventana de la Lucía. Pronunciar ese nombre para nosotros era como decir la Biblia o el Martín Fierro sin errar una coma. El nombre de Lucía abría en ese instante un sinfín de imágenes que solo llevaban a la admiración, a la lujuria incontenible y una posterior masturbación que agitaba los sentidos hasta dejarnos muertos de vergüenza y masoquismo. El silencio se instaló alrededor nuestro. Intentamos mirarnos aquietando la respiración y en un acto reflejo nos encaminamos hacia la bendita ventana. El calor del verano, el presagio de la tormenta que se cernía sobre el pueblo y nuestra ansiedad se conjuraron para lo inevitable. Sigilosos, moviéndonos como una fiera que acecha a su presa, uno a uno fuimos encontrando nuestro lugar al pie de la ventana que despedía un suave aroma de flores y perfumes. El gordo quiso decir algo y un codazo en las costillas le hizo saltar un sonido gutural que desvaneció sobre los ladrillos de la vieja casa. Las cortinas bailaban al ritmo del ventilador de techo. En la pieza no había nadie. La cama estaba deshecha. Alguna ropa se amontonaba sobre una silla, parecía una enagua o un camisón de tela rústica. Carlitos casi gritó cuando descubrió el corpiño blanco al pie de la cama. Otro sacudón que fue tapado por un rayo que por poco no nos tira adentro de la pieza por lo inesperado. Era demasiado silencio para nuestra ansiedad. Y esa cosa indescriptible que te cosquillea en la boca del estómago. Las primeras gotas de la lluvia no se hicieron esperar. Al rato el diluvio comenzaba a empaparnos, pero ninguno desistía en dejar el lugar y volvernos a buscar el resguardo de nuestras casas. Vivíamos muy cerca unos de otros. Pueblo chico donde todo se sabe, aunque esa noche supimos que no todo era tan así. El agua, por momentos era un vendaval en toda su furia, parecía que el cielo completo se descargaba sobre nosotros. La tierra se fue convirtiendo en barro. El pegajoso barro comenzó a subir por nuestros pantalones y estoy seguro que cada uno sintió algo más que vergüenza de estar arrodillados, empapados, casi grotescamente mirando por esa ventana que algo ocurriera en la pieza que, según el petizo Ascuénaga, era la habitación de Lucía. De pronto se abrió la puerta que estaba frente a nosotros en la pared opuesta a la ventana. Se nos cortó la respiración. Y puedo jurar que el golpeteo del corazón se podía escuchar en esa noche de verano llena de agua dulce que caía sobre nuestro espanto absurdo, sobre nuestra propia humillación, sobre el cadáver inanimado de nuestras andrajosas conciencias. Entró Lucía como Dios la trajo al mundo, y un sonido sordo y repugnante nos ahuecó hasta las llamas de las entrañas. Yo quise salir corriendo, los demás me sujetaron.
Parecía que hubiéramos hecho un conjuro por violentar la intimidad de una doncella que nada sospechaba de nuestra impertinencia, mientras secaba su larga cabellera con un toallón color crema y se acariciaba los pechos frescos y nuevos, como dos naranjas a punto de inaugurar la primavera. Lucía continuaba disfrutando de ese momento, según su rostro aniñado lo demostraba. De vez en cuando se sobresaltaba con algún trueno, después volvía con sus manos recorriendo lentamente cada centímetro de su cuerpo y sonreía, mientras dejaba asomar la punta de su lengua rosada humedeciendo los labios carnosos. Parecía disfrutar de la noche. Por algunos segundos posaba su mirada sobre la ventana. Juraría que nos había descubierto, porque volvía a sonreír e impregnaba más presión a sus dedos que flotaban en esa piel blanca y tierna. Cuando ya nos disponíamos a retomar el camino a nuestras casas, a esa altura, todos mojados, en cuclillas, en medio del fango, sentimos que ya no había más que hacer en esa ridícula circunstancia. Además, a cada uno nos comenzó a roer el gusano de la vergüenza y un dolor a la altura de las sienes nos obligaba a la retirada. Fue en ese instante que la puerta de la habitación, ubicada en la pared opuesta a la ventana, se abrió nuevamente, dejando ver el rostro de un hombre el que todos conocíamos. Un miserable estupor que se adueñó de nosotros. Creo que casi caí de costado sobre el gordo, que a su vez chapaleaba en el barro queriendo asirse a algo que le permitiera recuperar la vertical. El ñato Gómez dijo algo que no supimos descifrar, pero que fue escuchado desde adentro porque apagaron la luz y corrieron hacia la ventana. En la disparada resbalé 2 o 3 veces. El gordo Yáñez se dio de frente contra un paraíso y cayó desvanecido. Quisimos levantarlo, pero era imposible por su peso entre el barro y el miedo que nos acorralaban, sin dejarnos mucho lugar para movimientos tan apresurados. De pronto escuché como el disparo de un arma que silbó cerca de nuestras cabezas. Era el tiro de una escopeta, otro rayo en mitad de la tormenta. Correr sin saber para dónde, pero correr. El gordo quedó tendido boca abajo, los demás apuraron su carrera. Yo hice otro tanto y no sé cómo, pero logramos llegar a nuestras viviendas. Recuerdo que ni bien ingresé, cerré la puerta de entrada con llave. Quería darle más vueltas de lo que permitía la cerradura. Ahora me volvía a mojar, pero de transpiración. El desorden mental de ese momento me hacía temblar y no podía parar. Quería gritar, pero despertaría a mi familia. Quería llorar, pero el miedo se me atragantaba entre la tráquea y el estómago. Sé que me recosté en el piso con la espalda sobre la pared, esperando que alguien golpeara la puerta o alguna voz me llamara por mi nombre en mitad de la noche y la tormenta, que a esa altura comenzaba a ser apenas una llovizna leve. Lo adivinaba por el sonido contra las chapas del techo. Escuché una voz que me gritaba: «Pancho, ¿estás ahí? Pancho, tenemos que hablar con vos». Me di cuenta que me había dormido y ya estaba comenzando a aclarar. Salí, todavía con las ropas mojadas, descalzo. Afuera estaba el comisario López y 2 agentes. Me preguntaron si esa noche había estado con el gordo Yáñez. Les dije que sí. Después quisieron saber quiénes más estaban con nosotros. Respondí el nombre de cada uno y por las dudas agregué que mientras caminábamos de vuelta del bar se desató la tormenta y corrimos cada uno para su casa. Dicho esto, abrí los brazos como para que miraran cómo estaba. El comisario López miró a sus subalternos e hicieron con la cabeza una señal de aprobación. Pregunté qué pasaba, tratando de poner mi mejor cara de inocente. El comisario carraspeó, pateó una ramita del suelo y me contestó con voz neutra: «Anoche, después de la tormenta, encontramos a Héctor Yáñez caído boca abajo sobre un charco de agua, frente a la casa de doña Josefa Alcántara. Al parecer se golpeó con algo, cayó en el agua y se ahogó». Me dijeron después que al escuchar lo dicho por el comisario López me desvanecí. Me llevaron al dispensario hasta que recuperé la conciencia.
Allí estaban mis amigos con caras de culpa y de vergüenza. Nadie hizo un comentario. Solo nos mirábamos de vez en cuando para volver a clavar la vista en algo inexistente, un punto o una imagen que nos sacara pordioseramente de esa situación. Nadie atinaba a decir nada del gordo. A la noche fuimos al velorio. Todos seguíamos con la misma actitud pusilánime de la mañana. Una cosa amarga en la boca no me dejaba sostener un pensamiento, ubicar una idea sensata de lo que habíamos hecho, aunque inocente y grotesco desencadenó la muerte de un amigo. A las 12 de la noche no alcanzaban los cafés y los cigarrillos para atenuar la pena y el bochorno. Abel Contreras insinuó de ir al bar un rato. Nadie aceptó. La invitación, para colmo, los vecinos que sabían de nuestra amistad, después de darle pésame al padre del gordo, se acercaban a nosotros y nos saludaban y alentaban a tener fuerzas ante el infortunio. En esos momentos me salían unas ganas de gritar algo porque sí, para maldecir, para despotricar por nuestra pobreza espiritual, por nuestro desencajado egoísmo, la energúmena liviandad de nuestras acciones. Pero esos gritos se quedaban callados dentro de mi cuerpo, me agujereaban el alma y quería llorar. Pero eso no es cosa de hombres y maldecía en silencio, buscando tener la mejor templanza del rostro para afuera. A la 1 de la mañana, cubierta por una mantilla negra, entraron doña Josefa Alcántara y su hija Lucía. La habitación del velatorio comenzó a dar vueltas sobre mi cabeza. Tuve que tomarme del vaso de quien estaba a mi lado, me preguntó si me sentía bien y asentí. Pasándome la mano sobre el cabello que me caía por la frente, respiré profundo y volví a mirar el piso con el dolor en los hombros. Estaban saludando a los deudos cuando estacionó un auto y de él bajó el nuevo médico del pueblo junto a su esposa e hijos. Entró mirando en derredor con un aire soberbio. Fue hasta el cajón sujetando el sombrero con sus manos, luego se persignó, besó al matrimonio Yáñez, dio media vuelta y ahí sí nos miró bien a los ojos a cada uno de nosotros y sentí que una culpa nunca podía tapar a otra culpa. Entre nosotros nos miramos y bajamos la vista tratando de ocultar nuestro asco. Aunque hoy no sé bien si eso era asco, envidia, enojo o impotencia. Mi cabeza retumbaba, sentí que el vómito me subía desde la boca del estómago y salí corriendo de la sala donde velaban los restos de nuestro querido amigo Héctor Alberto Yáñez, el inefable gordo. Me alejé hasta la esquina que estaba a unos 30 metros y sobre los ligustrines de don Fioravanti, el sastre del pueblo, hice arcadas, entre convulsiones que me desgarraban, pero nada salía, solo un hilo líquido de ácido que caía columpiándose en una delgada baba. Traté de recomponerme, encendí un cigarrillo mientras apoyaba mi espalda sobre el poste inmediato a la esquina y me quedé mirando hacia las luces de la estación de trenes, porque la casa de los Yáñez daba frente a las vías del ferrocarril. Fue un instante, pero en ese momento tuve grandes deseos de caminar hasta la estación y preguntar cuándo salía el primer tren hacia ninguna parte, porque solo ansiaba desaparecer del pueblo y no volver nunca más. Pero fue solamente eso, un deseo efímero en mitad de una noche que prometía ser larga y desesperante. Han pasado los años, pero aquella imagen de Lucía Alcántara desnuda sentada al filo de su cama tocándose y mirando su cuerpo en ese espejo grande del ropero vuelven a mi memoria una y otra vez. Aún me estremezco al recordar sus ojos volviéndose hacia la ventana donde con mis amigos espiábamos esa situación vergonzante en la que nos encontrábamos. En ese momento creímos que nos había descubierto, porque insinuó una sonrisa maliciosa, desafiante, que nos obnubiló hasta dejarnos helados, a pesar del calor de la noche, de la tormenta y del agua que nos subía por las ropas. Empapados en cuclillas, metidos en el barro, al borde de esa ventana, ¿quién podía suponer lo que le sucedería al gordo Yáñez? Con nosotros desde entonces nunca fuimos los mismos.
recordando que nuestra férrea amistad se resquebrajó como un cristal en 1000 pedazos y que no hubo tiempo ni ganas de recomponer, porque sabíamos que eso era imposible. Es inevitable no recordar el sobresalto que precedió a la trágica disparada, cuando se abrió la puerta opuesta a la ventana de la calle, opuesta a nuestras más truculentas suposiciones, a esa miseria teatral que representábamos violando la intimidad de una adolescente que, además de ser la más linda del pueblo, solía compartir con nosotros tantas tardes de sol y viento en la nada de ese pueblo aquietado y sin sombras, en toda la dimensión agreste de la pampa. ¿Quién podía sospechar al verla desnuda, desafiante, con su piel blanca y nueva, con sus cabellos rubios cayendo ondulados hacia un costado, tapando apenas uno de sus senos como naranjas y su vientre convulsionado en una respiración ansiosa que anticipaba que algo estaba por ocurrir? Allí, atropellados de lujuria, aguardábamos no sé qué cosa, y se abrió la puerta. Desde los pies a la cabeza se dibujó ante nosotros nuestro irrefrenable estupor, la estatura del doctor Cristian Gómez González, que sigiloso entraba en la habitación provocando el asombro de Lucía, que quiso gritar, pero él rápido tapó su boca con una mano y con la otra sujetaba los ademanes violentos que la niña intentaba mover en abanico. Cuando yo estaba por gritar, ¡hijo de puta, soltala!, ella largó una risa cristalina mirando hacia la ventana una vez más, y él acercó sus labios al rojo púrpura de su boca y se fundieron en un beso que terminó con mi equilibrio. Cuando caí sobre el gordo ocasioné un ruido a sopapos sobre el charco de agua que habíamos formado con el peso de nuestros cuerpos. Fue en ese momento que chapaleó el gordo Yáñez y salimos corriendo. Todo lo demás ya se ha dicho. Nuestra culpa no ha cesado. Lucía aún hoy nos mira y deja entrever esa sonrisa maliciosa de aquella fatídica noche. El doctor Cristian Gómez González murió trágicamente una noche yendo a asistir a un paciente en la zona rural. Todos sabían que al médico le gustaba la velocidad, pero nadie entendió qué pasó para que en esa curva cerrada que él conocía se le salieran las dos ruedas delanteras de su Chevrolet Sedan modelo 48. El auto siguió de largo hasta clavarse de punta y comenzó a dar varios tumbos para terminar quedando invertido dentro del campo de los gallegos y Nostroza. El médico falleció en forma instantánea al ser despedido en una de esas vueltas, quedando muy cerca del alambrado, con la cabeza hacia abajo y los ojos abiertos, como mirando la curva, sin entender qué había pasado. Lucía y la tormenta. Espero les haya gustado.